Buenas tardes, señores alumnos. Siendo las 12:33 del día 18 de diciembre 2020, vamos a dar por inicio a nuestra sesión número 42. Vamos a revisar el día de hoy algunos ejercicios sobre campo magnético. Muy bien, si pudieran confirmarme audio y video. Bien, ¿tienen acceso a mi audio, a mi video de manera conforme? Muy bien, entonces vamos a iniciar. En la última clase, el día de ayer, estuvimos revisando también algunos ejercicios. Llegamos a ver este ejercicio, por ejemplo, el de un conductor rectilíneo infinito, y aplicamos la ley de Ampère para poder dar solución a lo que nos pedían, ¿no? Entonces, vamos a ver acá un ejercicio, ¿ya? Y ahí he incluido estos ejercicios que quiero que los vean, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos un conductor que tiene una forma semicircular, ¿ya? Ese semicírculo tiene un radio R, este conductor transporta una corriente I. Muy bien, nos están pidiendo que calculemos el campo magnético que se produce en el punto O, el cual coincide con el centro de la circunferencia. Muy bien, entonces, ¿cómo es que vamos a trabajar, a proceder acá? Vamos a dibujar acá cómo es que, como normalmente ustedes dibujan un diagrama de cuerpo libre. Igual vamos acá a hacer el dibujo de este hilo conductor y vamos a identificar todas las variables que se ven involucradas para este ejercicio. Entonces, nosotros, vamos a ir acá, lo primero que hacemos es tener siempre nuestra referencia, es lo primero. Nuestra referencia va a ser, por ejemplo, podemos poner así, la más común, eje X, eje Y eje Z, ¿no? La más común de todas las referencias. Muy bien, entonces basado en esto, nosotros vamos acá a dibujar este hilo conductor de esta forma. De esta manera. Muy bien. Muy bien, entonces nosotros proyectamos esto para tener más claro y este punto de acá, para tener como referencia nuestras coordenadas. Muy bien, así es como nosotros tenemos a este hilo conductor. Entonces nos piden calcular en este centro de curvatura, en este punto, el campo magnético, en el punto O. Muy bien. Nosotros ¿qué tenemos? De acuerdo a la fórmula que vamos a utilizar, nuestra fórmula me dice que, de acuerdo a la ley de Biot-Savart, que es la fórmula más general, ¿no? Acá no podemos utilizar la ley de Ampère. ¿Listo? Entonces, la ley de Biot-Savart me dice que el campo magnético B es igual a mu sub 0 por la corriente I sobre 4pi, y acá viene integral en toda la longitud, ¿no? Es un integral de longitud. ¿De quién? De un diferencial de longitud vector multiplicado por el vector unitario mu sub r, ¿listo?
Todo esto sobre la distancia a donde quieren calcular al cuadrado. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tenemos de acuerdo a la ley de Biot-Savart. Muy bien. Entonces, acá tenemos que identificar todas estas variables, ¿no? Entonces, acá la corriente viaja en esa dirección, está viajando de abajo hacia arriba. Muy bien. Entonces, lo primero es identificar un diferencial de longitud. Entonces, todo desde la longitud de este alambre, identificamos acá un diferencial de longitud. Como es vector, debe tener una dirección. Está dirigido en el mismo sentido de la corriente. Entonces, acá va a haber un diferencial de longitud como vector. Listo. Ahora, este vector de diferencial de longitud dista una distancia hacia el centro, una distancia que va a ser igual al radio r. Una distancia r también acá. ¿Listo? Así tenemos. Muy bien. Ya tenemos esta forma. Ahora, un vector unitario en la dirección del vector distancia, eso va a estar acá. Acá va a estar el vector unitario, mu sub r. ¿Listo? Entonces, ahí tendríamos una representación de lo que es, ¿no? De cómo nosotros vemos todas las variables involucradas para el cálculo del campo magnético. Acá se forma un ángulo. Si queremos sacar respecto a este punto, que podemos considerarlo como que este fuera mi cero. Entonces voy a tener acá un ángulo. Vamos a borrar acá un ratito esto de acá para... Ya está. Entonces este va a ser mi ángulo θ. ¿Ya? Llamémoslo así. Y acá tenemos el vector distancia que va a ser, bueno, la distancia que es r, ¿no? Y su vector unitario. Muy bien. Entonces, θ se va a desplazar desde el 0 hasta pi, y desde 0 hasta menos pi. O 0 a 180, perdón, de 0 a 90, acá sería pi medios, perdón, de 0 a pi medios, y de 0 a menos pi a pi medios, ¿ya? Entonces así va a quedar, de 0 a pi medios, y de 0 a menos pi medios, listo. Entonces, así es como quedaría nuestra representación de este hilo semicircular. Muy bien, ahora entonces, de acuerdo a lo que vemos acá, tenemos un producto vectorial entre la diferencial de longitud y el vector unitario. Muy bien, entonces habría que acá hacer algunos arreglos para encontrar la diferencial de longitud expresada, ¿no? Como vectores unitarios. Entonces se nos puede complicar acá un poquito. Entonces, una forma es recordar a que también era igual un producto vectorial. ¿Ya? Y eso vamos a verlo por qué. ¿Por qué me favorece esta representación? También nosotros tenemos que en magnitud B es igual a mu sub 0 por I sobre 4pi integral a lo largo de toda la longitud del diferencial de L por mu sub r en magnitud por el seno del ángulo, vamos a llamarle este ángulo phi, donde acá lo vamos a poner phi es el ángulo entre el diferencial de longitud vector y el vector unitario mu sub r. Listo. Y todo esto sobre r cuadrado. ¿Listo? Entonces, ¿por qué me favorece esta ecuación? ¿Por qué me favorece esta representación como magnitud, no como vector? Entonces, como vector,
a mí, ¿para qué me sirve como vector? Me sirve para yo saber hacia dónde va el campo magnético. Pero si aplicamos acá la regla de la mano derecha, el pulgar en el sentido de la corriente, y veo hacia dónde cierran los dedos, yo voy a darme cuenta que, basado en mi referencia, que el campo magnético va a estar dirigido, el campo magnético estaría dirigido acá. Acá estaría mi campo magnético, B vector. Entonces, yo puedo sacar su dirección de manera gráfica aplicando la regla de la mano derecha. ¿Listo? Entonces, esa es una opción, ¿no? Claro, esto se validaría utilizando esta fórmula. Perfecto, entonces, pero si quiero sacarlo como magnitud, esta es la expresión, y la dirección de manera gráfica, la regla de la mano derecha. ¿Por qué estoy usando esto? ¿Por qué? Porque, miren, para sacar la diferencial de longitud hay que expresarla en I en J. El mu sub R también en I en J. El mu sub R está acá. Ese sí lo pueden sacar más rápido en función de tita, pero sacar el diferencial de longitud se va a volver más complicado. Pero si ustedes se dan cuenta acá, se dan cuenta en este vector y el mu sub R, se van a dar cuenta que siempre son lo mismo. Siempre están en lo mismo. Si lo dibujo por acá, igual el diferencial de longitud, acá va a ser el mu sub R. ¿Qué ángulo están formando siempre? Diferencial de L vector. ¿Qué ángulo siempre forman? Vamos a ver que siempre están formando, a ver, intervención, 90 grados. ¿Ven? Siempre está formando 90 grados. Entonces, eso me puede servir. Eso me va a servir a mí. Porque si siempre forman 90 grados, esta es una característica de los conductores que tienen esta apariencia semicircular, ¿no? Que el diferencial de longitud y el vector mu sub r, el vector en la dirección de la distancia, siempre forman 90 grados en cualquier punto. Entonces, si esto es así, entonces si phi es igual a 90 grados, entonces seno de phi va a ser igual a 1. Otra cosa, en magnitud, un vector unitario como este, ¿cuánto vale? Entonces mu sub r, que es igual al módulo de mu sub r, en magnitud es igual a 1. ¿Listo? Y estamos viendo acá que r es una constante. Siempre va a tener el mismo valor. No va a variar ese r. Siempre va a ser el mismo valor. Otro detalle que podemos ver, que yo podría integrar desde 0 a un determinado ángulo. Podríamos ponerle como que acá fuera mi 0, ¿no? Podría ser la representación algo más general, como que acá fuera mi 0 grados y acá fuera mi tita grados. ¿Listo? Desde 0 hasta tita, por ejemplo, ¿no? Entonces, integrar desde límite de integración. Esto lo estoy haciendo para generalizar la fórmula. Límite de integración que sea que tita vaya desde 0 hasta un ángulo tita cualquiera. Muy bien. Entonces, basado en esto, voy a tener que el campo magnético B va a ser igual a mu sub 0 por I sobre, ¿cuánto me va a quedar acá? ¿Cuánto les queda? 4pi por R cuadrado. ¿Listo? Ahora, acá dentro de la integral me va a quedar, el R cuadrado lo estoy sacando porque es constante, me va a quedar, ya sabemos que seno de phi es igual a 1, sabemos que mu sub R también es igual a 1, entonces adentro queda diferencial de longitud, evaluado en toda la longitud del cable. Muy bien, entonces B va a ser igual, ¿a qué sería igual esa longitud? Sabiendo que solo tengo un arco, eso va a ser igual a mu sub 0 por I
sobre 4pi r cuadrado. Y acá integramos, miren así, desde 0 hasta r tita. ¿Listo? Por diferencial de tita. ¿Sí? ¿Lo entienden esto? Así sería el diferencial de longitud. Es el arco, este es el arco. Todo el arco. ¿Listo? Entonces, reemplazando acá, vamos a tener que me va a salir que B va a ser igual a mu sub 0 por I sobre 4pi r cuadrado por, acá quedaría r tita. Así. ¿Listo? De donde r se elimina. Y ordenando un poquito acá, les va a quedar al final esto, que B va a ser igual a mu sub 0 por I sobre, vamos a ordenarlo así, miren, de esta forma, 2R que multiplica a tita sobre 2pi. Listo, así, sobre 2pi. Listo, esta sería la ecuación del campo magnético, ¿no? En el centro de una circunferencia debido a un hilo conductor con forma circular. Para el caso que nos corresponde, ¿cuánto valdría tita? Como tita es igual. ¿Cuánto vale tita acá? Desde 0 hasta acá, ¿cuánto es? Sería de 0 a pi. Entonces el arco va a ser pi, porque acá es 0, ¿no? Se considera, o de menos pi medios a pi medios va a haber pi. Entonces, reemplazando, yo tengo que el campo magnético en el punto O va a ser igual, pi con pi se van, y me va a quedar que es mu sub 0 por I sobre 4R. ¿Listo? Si lo quiero como vector, vector, y acá sería, ¿hacia dónde era? Hacia adentro, hacia el z negativo, es decir, hacia el menos k. ¿Listo? Entonces, ahí tendrían lo que es el vector campo magnético debido a un hilo conductor de forma circular. Esta fórmula que hemos obtenido acá, esta fórmula es una fórmula más general. Esta me va a servir, por eso le he puesto de esta forma, porque acá pude colocarle de 0 a pi. De 0 a pi, ¿listo? Para que se pueda analizar de 0 a pi, pero como acá es la longitud, ¿no? Entonces, la longitud de un arco, recuerden, la longitud de un arco de circunferencia, ¿a qué es igual? Es igual a el radio por el ángulo del arco. Entonces, acá tengo un arco que, como estoy viendo, es de 0 a tita, ¿no? Este es mi arco. Estoy colocando, les repito, este es de manera general, de 0 a tita. Entonces, acá era de 0 a tita por el radio. Si hubiera colocado acá pi, o sea, haciéndolo específico a este problema, hubiera sido acá de 0 a pi, donde se va a mover este diferencial, entonces acá hubiera sido de 0 a r por pi, ¿no? Y al final hubieran llegado a esta solución, ¿no? Sino que yo he hecho este paso donde generalizo para que lleguemos a esta fórmula, ¿ya? La idea va a ser que ustedes ahora, esta fórmula que tienen acá, la van a considerar para cualquier caso en el cual ustedes tengan hilos conductores que tengan una forma circular y yo busque calcular el campo magnético en su centro de circunferencia. ¿Sí? Entonces, cualquier problema que ustedes vean que tenga un hilo conductor de una forma en la cual tenga una forma de semicircunferencia, no necesariamente de semicircunferencia, sino de un arco de circunferencia, ¿ya?
Después vamos a ver unos problemas de este tipo, pero bueno, vamos a hacerlo acá, por ejemplo. Digamos que yo les doy algo así. Les doy un conductor que viene de esta forma. ¿Listo? Les digo algo así, por ejemplo. Quiero calcular el campo magnético en este punto. Ya después vamos a ver cómo calcular debido a este tramo y este tramo. Pero debido a este tramo, al tramo circular, ustedes ya pueden calcularlo utilizando la fórmula que hemos visto. ¿Cuál sería el ángulo θ? Fíjense, en esta fórmula es mu sub 0, la corriente necesita la distancia a ese punto, al punto central, o sea, el radio. Este es 2pi. Lo que necesitamos es este arco, este ángulo. Entonces, necesito conocer cuánto hay desde acá, hasta este punto. Cuánto hay en ángulo, ¿no? De acá a acá es 0, de 0 a pi. Pi más pi medios sería 3 pi medios. Entonces, la fórmula me dice que es B, vamos a llamar que el campo del cemento era 1, era B1, este era B2 y este va a ocasionar un B3. Después vamos a ver cómo calcular B1 y B3, pero B2, por ejemplo, B2 hubiera sido igual a mu sub 0 por I sobre 2 veces el radio, un radio R cualquiera, ¿no? El radio que les dé el problema R, por el ángulo está en radianes, entonces acá sería, si acá es 2pi, acá va a ser, hemos dicho 3 pi medios. ¿Listo? Pi con pi se van, y me va a quedar que todo esto va a ser igual a B2 es igual a mu sub 0 por I sobre 2R por, y acá quedaría por 3 cuartos. Entonces, B2 va a ser igual a mu sub 0 por I 3 mu sub 0 por I por 8R. ¿Listo? Entonces, ya tendríamos de esta forma más rápido el campo magnético en este punto. Ya después hay que calcular el campo magnético debido a 1, debido a 3, y por superposición sumamos todos y vemos hacia dónde va el campo magnético. Si yo sumo que la corriente viene en este sentido y, ¿no? Entonces, pongo el pulgar en el sentido de la corriente, donde cierran los dedos, ¿no? Y voy a darme cuenta que el campo magnético está hacia afuera. O sea, quiere decir que si yo uso referencia X, Y y Z, el campo magnético como vector va a estar multiplicado por K. Es hacia afuera. ¿Listo? Entonces, esa es la idea. La idea es que ustedes ahora, ya hemos hecho acá la deducción, ya sabemos cómo, por qué es que se llega a esta fórmula, ¿no? Estoy indicando acá. Entonces, ya tengo ahora esta deducción, ya va a ser mi fórmula, como decir, la fórmula general, cuando yo tenga un hilo conductor de esta manera, de esta forma, con esta apariencia, semicircular, circular, o en general con una forma de un arco de circunferencia, y el campo magnético donde me pidan calcular coincida con el centro de curvatura. Si el punto está fuera del centro de curvatura, ya esta fórmula no se aplica. Y hay que hacer otro cálculo con integrales, ¿no? Igual si se mueve hacia arriba, hacia abajo, hacia adentro o hacia afuera, ya no coincide. Tiene que ser que coincida justo con el centro de curvatura para yo usar esta fórmula. ¿Listo? Muy bien. Entonces, proseguimos con este otro ejemplo. Este es todavía mucho más rápido porque vamos a eliminar, sacar esto un poquito. Ustedes ya habían visto este ejercicio en la parte teórica de campos magnéticos. La diferencia está en que en ese ejemplo se dieron estos ángulos, θ1 y θ2. ¿Ya? Se había dado ese tipo, esa representación. ¿Ya? Acá tenemos igual, es un hilo conductor, en este caso está en posición vertical. La corriente que circula este hilo conductor va de abajo hacia arriba. Quiero calcular el campo magnético en el punto P. Y la longitud de cable no la conozco,
pero me dice que está determinada por los ángulos alfa y beta. ¿Listo? Entonces quiere decir que desde el punto donde yo quiero calcular el campo magnético y veo, yo me pongo en este lugar y veo hacia el extremo superior con respecto a la horizontal, yo describo un ángulo alfa. Y si con respecto a la misma horizontal, pero esta vez viendo hacia la parte inferior del alambre, voy a describir un ángulo beta, donde alfa y beta no necesariamente tienen que ser iguales. ¿Ya? Quiere decir que este tramo puede ser más largo o más corto respecto del otro. Entonces, cuando ustedes tengan así, igual, ya la deducción ya la vimos. Ya la vimos, claro, era con tita 1 y tita 2. Va a haber una ligera variación, van a ver, pero ya está dada esta solución. Cuando tengamos un hilo conductor de esta manera, nosotros lo que vamos a hacer es aplicar la misma fórmula que ya hemos deducido, pero va a tener este cambio. Aquí el campo magnético B va a ser igual a mu sub 0 por I sobre 4pi por la distancia hasta el punto, vamos a llamarle que es esta distancia A, por la distancia A, y acá viene lo diferente. Igual, paréntesis, por seno de alfa más seno de beta. ¿Listo? A eso va a ser igual el campo magnético. Igual. Igual, en el otro caso la fórmula era con cosenos. Acá es con seno. ¿Listo? Cualquiera de las dos es perfectamente válida. Cualquiera de las dos nos va a permitir calcular el campo magnético debido a hilos conductores. ¿Ya? Y lo más importante, que con esta fórmula yo puedo también determinar cuando el hilo conductor es infinito o cuando el hilo conductor tiene una determinada longitud. ¿Ya? Entonces, miren, acá si por ejemplo yo tengo este hilo conductor, yo tengo así de esta manera, un conductor de esta forma, ¿listo? Y me piden calcular el campo magnético en este punto. Y este punto está a una distancia R, por ejemplo, ¿sí? Por acá está viniendo una corriente así, una corriente I, supongamos. Muy bien, entonces, acá lo que se me pide es calcular el campo magnético en este punto. En este punto, llamémosle en el punto O. Este punto O. Muy bien, entonces, ¿hacia dónde estaría dirigido el campo magnético y cuál sería su valor? Mi referencia, X, Y y Z. Muy bien. Entonces, ¿cómo sería el campo magnético debido a esa corriente? Si ustedes colocan el pulgar en el sentido de la corriente y van cerrando los dedos, ¿no? Lo que vamos a ver es que el campo es hacia afuera de la hoja. Entonces, en este punto vamos a tener, en este punto tendríamos que el campo tiene que ser también hacia afuera. Acá sería el campo magnético. ¿Listo? Ahí sería el campo magnético. Y ahora yo tendría que aplicar mis fórmulas, tendría que sacar un diferencial, aplicar todo. Pero yo ya sé que, yo ya conozco que el campo magnético de un hilo conductor es igual a mu sub 0 por I sobre 4pi por la distancia, en este caso es R, por el seno de alfa más el seno de beta. La idea acá es encontrar ese alfa y este beta. Estoy en este punto. El alfa es al extremo superior. Digamos que me dicen que ese cable es muy, muy largo, viene desde el infinito. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es ese ángulo? ¿Mm? Recuerden que antes era, vamos a buscarlo por acá, el cable estaba acá,
ubicado a un punto cualquiera, y alfa era al extremo superior, alfa, y beta era al lado inferior. ¿Qué pasa si este alambre lo comienzo a tirar hacia arriba? Y ahora el punto queda por acá. Esta es la horizontal. Acá está mi beta. Y aquí, digamos que está hasta acá. Y acá está mi alfa. ¿Cómo estaría quedando? ¿Cómo quedaría? A ver, a ver. ¿Cómo van a quedar los ángulos? A ver. A ver, vamos. ¿Cómo quedaría? A ver, otra idea más. A ver, el cable. Ahora el punto, imagínense, lo comienzan a mover hacia adentro. Lo voy a mover para acá. Ahí está. Acá adentro alfa. Y para acá tenemos beta, que podemos ir viendo. ¿Qué está pasando con alfa y con beta? ¿Cómo van a quedar en ese punto? A ver, otro dato más. ¿Qué pasa si el cable está ahí? Ahora el punto ya lo estoy bajando por acá. Entonces, listo. Listo. El punto está yendo hacia la vertical. Hacia ahí está viajando el punto. Entonces, ¿cómo están quedando mis ángulos? ¿Se pueden dar cuenta? No. ¿Cómo quedaría acá? ¿Cómo sería acá alfa? Con respecto al punto más alto. Acá sería infinito. Desde el infinito. Entonces, si acá está el punto, alfa sería igual a 0 grados. A ver, intervenciones. Sí, 0 grados. 0 grados sería. Y beta también va a tener 0 grados. Entonces acá, beta tendría también 0 grados. ¿Listo? Al viajar el punto, desde este punto acá hasta el punto O, ¿no? El punto donde quieren calcular, alfa y beta van a tender a tener 0 grados. Entonces, seno de 0, ¿no? Entonces el seno de alfa va a ser igual, el seno de 0 es 0, y el seno de beta también va a ser igual a 0. 0 más 0, 0, 0 por algo, 0. Entonces el campo magnético B va a ser igual a 0. Entonces, para puntos que coinciden con la misma recta del hilo conductor, ¿no? Del conductor rectilíneo, que están en su mismo eje, ¿no? Este conductor rectilíneo, para puntos que se encuentren en su mismo eje, el campo magnético es igual a 0. Listo, entonces recuerdan que hace rato habíamos puesto un problema, algo así, ¿no? Un ejemplo, algo así, y de esta manera, y pedía calcular el campo magnético en el punto R, que coincide con el centro de esta circunferencia. Entonces dije algo que este era B1, este era B2, y esto era B3. Entonces, de acuerdo a esta resolución que hemos dado, fíjense que el campo B1 va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque el punto se encuentra en el mismo eje de B1. Y el campo debido a B3 va a ser igual a 0 también, porque el punto se encuentra también en el eje de este tramo, ¿no? Este segmento de conductor. Entonces también va a ser igual a 0. Entonces, el campo total va a ser debido únicamente al
al tramo semicircular. Al tramo acá, a este arco, nada más, que hace un rato lo habíamos calculado, ¿no? Nada más, ¿ven? Entonces este es para el otro ejemplo, ¿no? Entonces, fíjense que ya con esta deducción ya sabemos que si yo veo en algún problema que el punto donde me piden calcular coincide con el eje del conductor, ya de frente, por esto, B es igual a 0. ¿Bien? No necesito calcular nada. B1 igual a 0, B3 igual a 0, y ahora B2 es lo que tengo que calcular, que hace un instante lo calculé, algo de 3 sub 0 por I sobre 8R, si es que no me equivoco, ¿no? Entonces, eso era el campo magnético total en este punto. Muy bien, entonces utilizaremos, si son hilos conductores circulares, con el punto coincidiendo con el centro de curvatura, esta fórmula, y si se tratan de hilos conductores rectilíneos, puedo utilizar esta fórmula o la fórmula que lleva cosenos. Pero ojo, fíjense bien dónde es que esté el ángulo, ¿ya? Fíjense dónde esté el ángulo, ¿ya? Para que después ustedes puedan hacer el cálculo correspondiente, ¿ya? Eso tienen que tener cuidado. ¿Listo? ¿Por qué? Porque donde ubiquen el ángulo, eso va a ser fundamental para que ustedes puedan calcularlo, o sea, determinarlo. ¿Qué hubiera pasado si yo les hubiera dibujado algo así? Este es el hilo conductor, ¿no? El hilo conductor, acá está mi hilo conductor, y les digo, yo quiero que al pie de este hilo conductor, acá, a una distancia A, me calcules el campo eléctrico en este punto P. Y este hilo conductor es muy largo. Este hilo conductor es largo. Entonces acá tengo el punto P, y de acuerdo a esta ecuación, acá estaría también, acá estaría beta, y alfa tendría que estar hasta el infinito acá. Acá estaría alfa. ¿Listo? Estaría beta y acá estaría, y alfa tendría que irse hasta el infinito. Muy bien, entonces podemos ver claramente que beta es igual a 0, y lo que vamos a ver es que alfa, en el infinito, alfa tiende a ser 90 grados, ¿no? Imagínense, esto va a crecer hasta el infinito, y esto cada vez se va a ir abriendo. Se va a abrir hasta que alfa llegue a 90 grados. Entonces, si este es el caso, ¿no? Entonces, seno de 0, 0, y seno de 90 es 1. Entonces, el campo magnético en el punto P va a ser igual a mu sub 0 por I sobre 4pi por la distancia A. Nada más, ¿no? Seno de 90, 1, y seno de alfa 0. Entonces, rápidamente podemos calcular el campo magnético. ¿Listo? Y así hay varios tipos de estructuras que podemos ir revisando. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Se entiende? ¿Está entendible esta parte? No se entiende. A ver, señores, indíquenme, por favor. ¿Sí se comprende? Vamos a hacer más ejercicios, no se preocupen, pero quiero ir viendo si están entendiendo, ¿sí? Acá es tema de ir viendo los ángulos, ¿sí? Si hubiera sido con coseno, ¿no? Entonces este ángulo se está acercando a este punto. Con coseno, este era mi tita 1, lo habíamos puesto acá, y este era tita 2, ¿no? Para el caso que tenemos acá, a la hora que este punto baje, ¿no? Tita 2 va a tender a ser 0, ¿no? Se va a abrir, ¿no? Se va a acercar este punto, ¿no? Y este va a crecer hasta el infinito, a 90 grados igual. ¿No? Entonces, eso hay que ver. A veces mejor es verlo desde el punto de vista de senos, porque es más entendible, porque vemos como que los ángulos están en el punto donde yo quiero calcular.
En cambio, verlo desde el infinito, el ángulo, puede un poquito traer confusión. Lo mejor es verlo así con senos para que ustedes puedan apreciarlo desde el mismo punto donde quieren calcular. Desde ahí ven hacia arriba, hacia lo que va a ser el infinito. Pueden ver acá el ángulo. Y acá pueden verlo cuando, cómo que se va a mover el ángulo con respecto a la distancia hacia el punto donde quiero calcular. ¿Ya? Muy bien. Todo es con respecto al punto con el cual están el punto de distancia. ¿Ya? Con esa recta, al punto de distancia, este de acá, con respecto a esta recta son los ángulos. ¿Ya? Es con respecto a esta recta. Entonces, el ángulo alfa es con respecto a esta recta, la recta A, la recta de distancia, ¿no? Y abre hacia el extremo superior del alambre. Y el ángulo beta es con esta recta de distancia, ¿no? Y abre hacia el extremo inferior del alambre. ¿Ya? Muy bien. Vamos a completar estos circuitos, ejercicios, ¿no? Después, quería antes avanzar con esto. Como digo, voy a dejar unos ejercicios. Entonces, acá hay que utilizar la ley de Ampère, ¿no? Entonces, hay que usar la ley de Ampère debido a I1 y después la ley de Ampère debido a I2. Les piden calcular en el punto A y en el punto B. Punto A y punto B. Entonces, primero calculamos el campo en el punto 1 debido al hilo, no, perdón, el punto A debido al hilo número 1 y después al hilo número 2. Fíjense que de acuerdo a la ley de Ampère, lo que va a variar es únicamente el vector distancia, nada más. ¿Sí? Lo que va a variar acá es la distancia. Entonces, aplicamos nuestra ley de Ampère en este punto y nosotros podemos, primero, debido al cable 1, como les digo, y lo que hay que ver es hacia cuál es la dirección que va a tener este campo magnético. Por ejemplo, tenemos acá el hilo conductor número 1, ¿no? Este es acá I1, y acá está el punto A. El punto A. Entonces mi referencia va a ser, ¿no? X, mi Y y mi Z. Perfecto. Entonces, me dice que la corriente está viajando hacia arriba, en los dos. Entonces, como la corriente es hacia arriba, ¿cómo sería acá el campo magnético en este punto? Si yo cierro el pulgar en el sentido de la corriente y yo cierro los dedos, voy a tener que el campo magnético debido a 1 va a ser así. Acá sería B1. Listo. Entonces en la dirección del Z positivo. ¿Listo? Muy bien. ¿Por qué? Es que el campo se está generando de esta manera. Estas líneas tienen que ser trayectorias cerradas. Así. Listo. Y debido al hilo 2, que también iba hacia arriba, ¿no? ¿Cómo va a ser? Igual, pulgar hacia arriba, los dedos cierran, ¿no? En ese sentido. Entonces, la trayectoria cerrada va a ser ahora todo esto. Así, ¿no? Entonces va a llegar a este punto también así hacia afuera, ¿no? Entonces acá sería B2. ¿Qué me indica esto? Que en este punto A los campos B1 y B2 se tienen que sumar. Entonces, aplicando la ley de Ampère, yo voy a obtener el campo magnético debido a I1, ¿no? Y también debido a I2. Entonces, lo único que tengo que hacer acá es sumar ambos campos. ¿Listo? Sumamos ambos campos y vamos a tener ¿no? el campo total en el punto A, ¿no? Entonces, el campo magnético debido a 1 por la ley de Ampère es igual a mu sub 0 por I sobre 2pi por la distancia, por llamémosle R1. Y esto hay que sumarlo a B2, que es igual a mu sub 0 por I sobre 2
2pi R2, donde R1 va a ser igual, de acuerdo al problema, es igual a 6 centímetros y R2 va a ser 12 y 6, 18 centímetros. Entonces R1 va a ser 6 centímetros, 6 centímetros, mientras que R2 es igual a 18 centímetros. Recuerden, hay que pasarlo a metros, ¿no? Para poder hacer el reemplazo y calcular. Entonces, en A voy a tener que el campo magnético en A va a ser igual a AB1 más B2. Listo. ¿Y cómo sería en el punto B? En el punto B es, digamos, acá. Ya supongamos que sea acá el punto B, en ese lugar. Debido a I1 sería, ahora el campo es así, hacia adentro. Acá sería B1. Y debido a I2, la trayectoria cerrada sería acá ahora, más pequeña, y sería, acá estaría B2, B1 y B2. Igual se van a sumar, pero de acuerdo a como veo los sentidos, lo que va a ocurrir es que se van a restar en B. ¿Qué va a pasar? Que el campo magnético en B va a ser igual a B2 menos B1. ¿Por qué he puesto B2 primero? Porque como está más cercano a, bueno, de acuerdo a lo que yo he dibujado acá, ¿no? Pero en realidad ustedes pueden poner cualquiera, pero de acuerdo a mi dibujo, yo veo que el campo está más cercano a I2 que a I1, por eso he colocado de esta manera. A las finales, el signo, yo sé que me va a decir qué campo era más fuerte, el de B1 o el de B2. Si sale negativo, según lo que yo he puesto acá, quiere decir que B1 era mayor que B2. Y si sale positivo, quiere decir que el campo B2 era más fuerte que el campo 1. ¿Listo? Listo, señores. Entonces, a ver si pudieran resolver estos problemas. Yo voy a colocar estos ejercicios. Si los pudieran resolver, de todas maneras, el día lunes vamos a darle una revisada. Pero si pudieran resolverlos, para que vayan teniendo puntos a favor para su próxima práctica calificada. Entonces, intentan resolverlo. Acá es también igual, es lo mismo. Acá el campo magnético tiene que calcular en el punto P debido primero a este conductor, después debido a este conductor y después debido a este conductor. Estos símbolos que ven aquí, estas representaciones, es un conductor rectilíneo. Es como que yo hubiese dibujado algo así, miren. Imagínense que si yo lo hubiera puesto en 3D, esto hubiera sido así. Acá estaba el hilo conductor, así. Y como hay un punto acá, quiere decir que la corriente sale. Quiere decir que la corriente viene en este sentido. Así. ¿Ya? Acá igual hubiera dibujado el conductor así, de esta forma. Y acá la corriente ingresa por la X. Acá el conductor es de esta manera. Y acá la corriente sale el hilo conductor. Esa es la representación. Solo que en vez de dibujarla así en 3D, se dibuja de esta manera. ¿Ya? Entonces, a ver si pudieran ustedes intentar resolverlo para que, como les digo, para que puedan ganar algunos puntitos, ¿no? De cara a lo que va a ser la práctica. Sí, si lo resuelven, les pongo puntos sobre su práctica calificada, que la vamos a tomar terminando lo que va a ser inducción magnética. Ya la próxima semana ya empezamos a ver ese tema. Vamos a hacer ejercicios todavía de campo magnético. ¿Ya? Si los resuelven estos, verificamos que coincidan con lo que yo voy a hacer y queda. Y hacemos un par de circuitos de ejemplos más en donde va a ser casi de este tipo. Miren, así. Vamos a mezclar segmentos de poner así rectilíneos con circulares para que puedan calcular y con eso ya quedaríamos en lo que es campo magnético. No queremos complicarlo más, ¿no? Queremos que sí ustedes entiendan esto del campo magnético. Sería el 8 y 10 de esa diapositiva. Sí, los ejercicios que están pendientes, ¿no? El ejercicio de acá, de los dos conductores que están paralelos.
y ya les he dado un alcance, entonces aplíquenlo, como sería el campo en A y el campo en B, en magnitud y como vector. Y este también, que más o menos estoy indicando. Este es igual que este problema, solo que acá hay un tercero y tiene una distribución espacial, ¿no? O sea, están en el espacio, en X, Y y Z, nada más. Pero igual, acá es ley de Ampere, ley de Ampere, ley de Ampere, ley de Ampere. No es Biot-Savart, acá es ley de Ampere, ¿sí? Porque son cables infinitos, ¿no? Rectilíneos, infinitos, entonces puedo aplicar la ley de Ampere. ¿Listo? Entonces, intenta resolverlos, por favor. Ya, la clase, ya voy a tratar todo de hacerlo hoy día, pero no, si los ejercicios sí los subo ahora. Ya, estos ejercicios los subo ahora para que los vayan revisando y la grabación sí que eso sí demora un poquito, la estoy subiendo en horas de la tarde. ¿Ya? En general, todos los videos que estén pendientes a la fecha. ¿Listo? Muy bien, señores, entonces, si no hay más dudas, entonces quedamos acá. ¿Listo? Muy bien, señores, entonces nos vemos la próxima semana, el día lunes. Hasta luego. Ah, sí, la asistencia les voy a subir, perdón, me estaba olvidándome la asistencia antes de que se vayan, ¿verdad? Me estaba olvidando yo la asistencia. A ver, perdón, un ratito, un minuto. Ya. A ver, acá les voy a poner la asistencia. Chat. Todos. Listo, ahí tienen la asistencia. ¿Ya? También hay dos preguntitas, a ver, revísenlas bien, véanlas bien y investiguen si desean un poquito y de acuerdo se las contesto. ¿Listo? Muy bien. Bien, señores, nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego, señorita. Hasta luego.